Usted sabe que a la fecha se han deportado cerca de 133 colombianos en vuelos que Panamá, por supuesto, ha Paga. gestionado. Tenemos a María Isabel Sarabia, la subdirectora de Migración. Hoy nuevamente la tenemos vía telefónica para que nos hable precisamente de estas deportaciones, porque ayer surgió mucho la interrogante de qué se hacía con las personas que eran detectadas dentro del territorio nacional de una forma ilegal o que incumplían con los requerimientos estos de seguridad biométricos donde detectan que tiene algún problema legal o tiene antecedentes penales. Buenos días, subdirectora. Nuevamente, bienvenida a Next Noticias. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Mire, nos gustaría que nos hablara un poco sobre estas deportaciones porque ha sido esto también motivo de debate durante todo el día. Muchas gracias, mira, el día de hoy se lleva a cabo el 13º vuelo en coordinación interinstitucional con el SENAN, con destino a Río Negro, Colombia. Son 12 las personas que en esta oportunidad se les ejecuta esta medida de aplicación de la ley. 11 de ellos son varones, una persona es mujer. Dentro de esta labor interinstitucional con el SENAN, llevamos 133 de estas medidas llevadas a cabo. En coordinación también, debo indicar, con nuestra Cancillería y a su vez con las autoridades colombianas. Y muy importante reforzar el mensaje que dentro de este grupo de personas en general se han deportado o expulsado a personas transgresoras de la ley, personas con antecedentes criminales o personas con alertas que se han detectado en base a los controles biométricos en cuanto a las personas que ingresan a través del flujo migratorio irregular. Recordemos que Colombia en particular no es una nacionalidad que requiera visa para su ingreso a Panamá. Entonces, obviamente, con un número creciente de personas colombianas ingresando, los perfilamientos en una labor que también llevamos de la mano con el Senafront, se refuerzan porque llama la atención. ¿Por qué pasar por tanto suplicio en medio de todo lo que sabemos que conlleva y el dominio del Clan del Golfo del lado colombiano y otros grupos criminales, si yo puedo ingresar, por ejemplo, por un aeropuerto o por un puerto marítimo a Panamá? Entonces, en ese sentido, hemos detectado múltiples personas con distintos tipos de alerta o de perfiles peligrosos dentro del grupo que se está deportando el día de hoy. Incluso puedo contarles que se encuentra un grupo de personas que trató de poner falsas denuncias de hechos graves supuestamente que habían pasado en Panamá, y se pudo determinar que estos hechos eran falsos y que estaban tratando de acogerse a una falsa denuncia por antecedentes que ellos tenían criminales en su país, por vinculaciones a grupos peligrosos en su país, y que no aplicaban porque la finalidad ulterior era poder poner esta denuncia para pedir protección, pero la denuncia era falsa. Y esto representó una coordinación. A estas personas se le llevaron a cabo todos sus procesos, a estas personas se les respetó el debido proceso y sus derechos humanos, pero tampoco podemos mandar un mensaje de amparo cuando sí Panamá, si bien realiza una labor humanitaria, también tenemos que hacer respetar nuestras leyes. Y es el mensaje que estamos procurando enviar. Las deportaciones de este año, tal vez por lo alto del flujo, han subido. Si Panamá tuviera más capacidad, quizás pudiéramos hacer este trabajo de poderlas hacer grupales cuando así se amerite a distintos destinos en otra labor con el SENAN. Sin embargo, este año, pese a las limitaciones, llevamos 400 medidas de aplicación de la ley entre deportaciones y expulsiones, 133 de ellas llevado a cabo en una labor interinstitucional con el SENAN. Ayer surgía la interrogante precisamente, subdirectora, sobre las personas que eran detectadas en este flujo migratorio con antecedentes penales por todo el sistema de seguridad que se ha implementado. ¿Qué se hacía con estas personas? ¿Cuál era el procedimiento de las autoridades panameñas con estas personas que no solo son colombianas, también hay personas de otras nacionalidades? ¿Cuál es la información que usted tiene con respecto a esto? Mira, va a depender de cada perfil en temas migratorios. Se caracteriza por el hecho de que
cada caso es distinto a otro, debo decirlo. Sin embargo, sí, de la mano con Senafrón se detectan alertas importantes, alertas lamentable que en medio de estos grupos vulnerables se quieran esconder pedófilos, terroristas, delincuentes, traficantes de drogas, de armas, personas que no solamente ponen en riesgo al país, sino a la región, y dentro de grupos vulnerables que tratan de esconderse. Debemos aplaudir de pie la labor que el Senafrón lleva de la mano con nuestro pie de fuerza también, y asimismo con el Senan, el Ministerio Público involucrado también en muchos casos. Son cosas que muchas veces no se conversa sobre ello, que no se habla sobre ello, pero que es una labor que se lleva a cabo en zonas recónditas de nuestro país, pero con el compromiso de brindar seguridad a panameños y extranjeros en el territorio nacional. María Isabel, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Mire, voy a detenerme un poquito y quisiera conocer su opinión sobre una de las cosas que usted tocó, porque sus declaraciones de ayer, que era un impacto nacional, igual que las declaraciones de la señora directora. En estas denuncias falsas contra migración, porque son denuncias contra políticas públicas. Nosotros desarrollamos y el crimen organizado se especializa en atacar a los funcionarios públicos, a las políticas públicas, más que a los funcionarios, es tratar de impedir las políticas públicas. Lo vemos, por ejemplo, en salud, cuando los usuarios nuestros entran a buscar los problemas epidemiológicos o ver el tabaco, por ejemplo, comienzan los ataques a las personas tratando de parar la política pública. También lo vemos en los ataques contra la policía, el Senafrón, etc. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar estas denuncias públicas para que la gente entienda que parte de la estrategia del crimen organizado es destruir las políticas públicas que lo afectan a ellos? Bueno, hemos perdido comunicación con la subdirectora de Migración. Es interesante porque están atacando de alguna forma claro, las acciones de las instituciones. Mira, yo les agradezco muchísimo esa pregunta porque realmente son cosas de las que no se hablan. Son cosas que lo que tenemos que salir es a decir lo que hacemos, que es lo que estamos haciendo nosotros como autoridades en este momento, indicando sin temor y sin tregua lo que está pasando, lo que está ingresando muchas veces, y de verdad que han dado en el clavo en cuanto a la descripción del problema. Es como no solamente falsas acusaciones, sino chantajes. Muchas veces a nosotros, lo decía la directora en la reunión que tuvimos hace 2 días entre la CRM y la CCM, muchas veces nosotros le pedimos a estas personas cosas tan sencillas como recojan los desechos sólidos. Y se nos ha acusado internacionalmente y en informes de obligarlos a trabajos forzosos. Y esto es una forma de amparar que no se respete de igual manera nuestras normas, incluso muchas veces con presiones para protegerlos más que a nuestros propios nacionales, cuando nosotros también tenemos personas vulnerables y nacionales o locales, porque sea como sea, gracias a Dios en Panamá no hemos tenido un estallido social, gracias a Dios tenemos el control de nuestro territorio, y es así como debemos mantenernos, garantizando que esta paz social se mantenga, haciendo valer nuestras leyes y no permitiendo que modalidades que operan en otras latitudes migren a nuestro país, poniendo en riesgo todo el tipo de labor y de funcionarios y de pie de fuerza de las diversas instituciones que operan en torno a este fenómeno. María Isabel, le planteo esto porque estaba escuchando la posición del gobierno de Costa Rica. Si Costa Rica cierra su frontera para el norte, quedarían atrapados en Panamá. Entonces nosotros tenemos que tomar políticas públicas con respecto a migración, con respecto a salud pública, con respecto a estos grupos
del crimen organizado que le interesan debilitar nuestras autoridades, atacando a los funcionarios que ejercen esa política pública. Entonces, creo que es importante como una política de Estado, y además hay que hacerle conciencia a los medios de que lo importante de esto es actuar en función de los hechos reales. Y tiene sentido que Panamá se ha quedado solo, porque Claro. si Costa Rica está pensando cerrar fronteras y Colombia no pone de su parte para Nos deja mejorar solos. la comunicación, quedamos nosotros con el gran problema, su directora. Así es, y esperamos anuncios a alto nivel la próxima semana o en los próximos días al respecto. Esto se trata de un tema de seguridad multidimensional que tiene que atender, que tenemos que atender las autoridades panameñas. Muchas veces cuando hablamos del tema migrante lo hablamos en tercera persona, sin embargo debemos comprender cómo esto impacta nuestro propio diario vivir, cómo impacta la contaminación de nuestras fuentes hídricas, nuestra seguridad sanitaria, alimentaria, económica, educativa de nuestros pueblos. Entonces, es algo en el que todos nos tenemos que involucrar, comprender que no podemos hablar solamente o entender este tema como ajeno o en tercera persona y que las consecuencias pueden ser graves. Yo les comparto, y es histórico, que aquí Panamá siempre ha sido un país de tránsito, también de destino de migración, no de esta forma, pero que nosotros estamos al límite de nuestras capacidades. La mayoría de estas personas sigue de tránsito, pero sea como sea, impactan nuestros servicios públicos y nuestro sistema. Esta labor humanitaria también ha garantizado que ellos puedan tener una trazabilidad en su tránsito por el Istmo sin que sea está amparada por redes criminales, con las consecuencias que, por ejemplo, pudiera ser el trasiego de personas en la terminal o en otros puntos o de otra forma irregular. Gracias a Dios en Panamá, y esperemos esto nunca pase, se ven situaciones como en otras latitudes de personas migrantes sin identificar, falleciendo dentro de contenedores, asfixiados o en condiciones infrahumanas. Pero todo esto tiene que ver con lo que ustedes han mencionado, con el establecimiento de políticas públicas, y lo digo responsablemente, que más allá de una administración o de gobierno, sean de Estado y que prioricen, sea como sea, qué es lo que está haciendo en este momento esta administración, la atención a nuestros pueblos locales, nacionales y extranjeros que viven aquí, para que no se vean afectados por otro tipo de modalidades o impactados por una migración que lamentablemente no es regular, no es segura, no es humana, y que no podemos normalizar las condiciones deshumanizantes de una travesía, de una mal llamada ruta, porque Darién no es una ruta, es una jungla. María Isabel Saravia, subdirectora general de Migración, aquí en Next Noticia, nuevamente hablando del tema ahora de las deportaciones. Sí. En este momento se están deportando una cantidad importante de colombianos que entraron ilegalmente al país.